Hay lugares en el mundo donde el silencio no es paz, sino advertencia. Nos gusta pensar que la humanidad es el pináculo de la evolución, que el universo gira alrededor de nuestra historia. Pero, en 1931, una expedición a la Antártida descubrió unas montañas que no eran simples formaciones geológicas, eran muros de otro mundo. Y lo que vieron durante ese trayecto marcó un antes y un después en sus días. Secretos y errores desconocidos para la humanidad. Esa es la premisa de uno de los libros más conocidos de H.P. Lovecraft, quien ha pasado la historia de la literatura como uno de los grandes innovadores del relato fantástico y del terror del siglo XX. En sus historias se esconde todo un universo de horror cósmico habitado por seres antiguos y abominables. Dividamos el libro en 3 partes: el descubrimiento, donde un grupo de científicos viaja a la Antártida impulsado por la curiosidad y encuentran unas montañas misteriosas; la revelación, en donde la exploración de una ciudad alienígena revela secretos ocultos en el hielo; y la locura, donde la lógica se rompe cuando algo despierta en las profundidades del hielo. Ok, el libro abre con una advertencia. William Dyer, nuestro protagonista, se opone con firmeza a una nueva expedición a la Antártida. No es falta de fe en la ciencia, él ya estuvo ahí y vio algo que, según dice, nunca debería volver a desenterrarse. Lo que cuenta a continuación es un intento desesperado por explicar el por qué la humanidad no debe regresar. Retrocedemos a 1930, la expedición era colosal: barcos reforzados, aviones para explorar desde el aire y un equipo dispuesto a enfrentar el frío más cruel del planeta. Entre ellos el profesor Dyer, geólogo, y Lake, biólogo. El objetivo parecía simple: recolectar muestras y ampliar el conocimiento sobre el continente más inhóspito. Durante el trayecto, Dyer compara el paisaje con las pinturas místicas de Nicholas Roerich y hace la primera mención al Necronomicon, un libro prohibido que habla de secretos y horrores inimaginables, libro al que volverá a hacer menciones varias veces. Al establecer el campamento base, comienzan las perforaciones. Entre los fósiles aparece una marca triangular extraña. Es fascinante, pero la datación estima entre 500 y 1000 millones de años. Básicamente el periodo cámbrico o incluso el precámbrico. Lo dice en el libro, no es que yo soy un experto, ¿verdad? Lo que los lleva a restarle importancia, ya que dicen, es demasiado antigua para ser obra de algo vivo. Y prosiguen. Aún así, Lake, quien es biólogo, presiente que hay algo más. Le autorizan volar hacia el oeste para montar un campamento secundario y explorar. Dyer, mientras tanto, prepara la ruta principal hacia el este. No tarda en llegar a la radio. Lake habla de montañas que superan el Everest, negras y afiladas como murallas de otro mundo. En una de sus laderas se encuentran una cueva y dentro 14 seres desconocidos conservados en el hielo. Los extraen para estudiarlos. Son criaturas enormes con forma de barril, con alas y cabezas en forma de estrella. La disección revela órganos y tejidos inclasificables. Algunos parecen vegetales, otros animales, ninguno encaja en la biología terrestre. No estaban seguros de si estaban estudiando un fósil o un cadáver reciente. No lo saben. Lo único claro es que habrá que replantear la biología tal como la conocen. Lovecraft destina 8 hojas de lo que viene a describir con lujo y detalle a estas criaturas. Y es impresionante, uno no sabe cómo se imaginó todo eso, pero lo describe con tanto detalle que genuinamente da miedo. Fascinado, Lake los bautiza provisionalmente como los antiguos, inspirado en el Necronomicon, seres que, según el mito, bajaron de las estrellas y crearon la vida terrestre por capricho o por error. Es una conjetura, en realidad no saben qué eran. Mientras continuaba con las disecciones, una tormenta azota el campamento y los perros se volvían locos ante el olor insoportable de aquellos cuerpos. Lake, sin darle mucha importancia, envió un último mensaje. Esperaría a que mejorara el clima antes de mandar un avión por Dyer y el resto del equipo que esperaba en el campamento principal. Al día siguiente, silencio total. Lake no respondía. Dyer y Danforth, otro compañero, despegan para buscarlos.
Sobrevuelan la cordillera y sienten una vibra aterradora. Al aterrizar en el campamento de Lake, todo estaba destruido, los hombres y los perros muertos, las tiendas destrozadas y lo más inquietante, los cuerpos de los antiguos ya no estaban. Después de pasar un par de horas allí, regresan al campamento base, empacan y se marchan con toda la expedición. Oficialmente el informe diría que todo se perdió en medio de la tormenta y que por eso abandonaron el lugar, pero Dyer y Danforth sabían la verdad, algo mucho más oscuro había pasado. Ok, es a partir de aquí que iniciamos la segunda parte, donde se nos va contando por qué Dyer insiste tanto en que no se vuelva a la Antártida. Y lo que cuenta a partir de este punto es realmente lo que ocurrió en esas horas que ellos estuvieron en el campamento de Lake, lo que no salió en el reporte oficial. Cuando Dyer y Danforth llegaron, encontraron un escenario aterrador. El campamento devastado, tiendas arrancadas, instrumentos rotos y lo más inquietante, hombres y perros muertos, brutalmente mutilados, como si hubieran luchado contra algo. Solo faltaba un hombre y un perro. Y por supuesto, los especímenes habían desaparecido. Con la posibilidad de que el hombre desaparecido aún siguiera con vida, comienzan la búsqueda. Ese impulso los conduce a sobrevolar las montañas descritas por Lake, gigantescas e irreales. A medida que ascienden, las formas se vuelven más extrañas. ¿Eran realmente montañas o construcciones colosales disfrazadas de piedra? Finalmente, al cruzar las crestas, contemplan lo impensable. Una ciudad sepultada en el hielo, más antigua que cualquier rastro humano. Eran kilómetros y kilómetros de un laberinto descomunal de torres y murallas. Dyer lo compara con el Jardín de los Dioses en Colorado. Fue lo único que se le ocurrió para ejemplificar lo que estaba viendo. Nos topamos con el combustible del libro, la curiosidad humana. Dyer admite que, pese al horror y la confusión, lo que lo mantuvo cuerdo fue el deseo de entender quiénes construyeron esto, por qué lo hicieron, cómo lo lograron, hace cuánto lo hicieron, ese tipo de preguntas. Aterrizan y se adentran en las estructuras. Los murales en las paredes se convierten en la clave, muestran escenas, mapas, símbolos, arquitectura, arte, fragmentos de la historia de una civilización olvidada como los egipcios con los jeroglíficos, hasta que se topan uno que hace encajar todo. Se trataba de los antiguos, efectivamente, una raza alienígena mencionada en los manuscritos como el Necronomicon. Los murales revelan que los antiguos llegaron a la Tierra poco después de su formación, como otros viajeros interestelares que exploraban el cosmos. Su ciencia era bastante superior, podían cruzar el universo, dominaban la biología, podían manipular la materia, se establecieron bajo el mar y allí crearon a los Shoggoths, masas viscosas, amorfas y obedientes, moldeables a la voluntad mediante hipnosis. Esclavos biológicos perfectos, básicamente, utilizados para construir las gigantescas ciudades. Los murales incluso mencionaban montañas aún más altas que las de la locura, picos de más de 12.000 metros de altura, donde caían rayos sin cesar y uno brillaba con intensidad extraña, montañas que los mismos antiguos temían, la tierra prohibida. Durante milenios dominaron la tierra, libraron batallas, algunas las ganaron y otras no, pero su supremacía trajo decadencia. Olvidaron cómo crear vida, cómo viajar entre las estrellas, cómo sostener su ciencia. Y sus propias creaciones, los Shoggoths, comenzaron a desarrollar inteligencia propia e intentaron rebelarse. Aunque los antiguos lograron someterlos, el miedo quedó sembrado. Su mayor logro podía ser también su ruina. Finalmente, la llegada del gran frío antártido los obligó finalmente a abandonar su ciudad muerta, que es la ciudad donde está Dyer y Danforth, y buscar climas más cálidos. Su éxodo masivo los condujo a un abismo profundo bajo las montañas, donde edificaron una nueva ciudad submarina, más cálida gracias al calor de la tierra. Dyer y Danforth, intrigados, buscan la entrada a ese abismo. Aquí surge una pregunta inevitable: si los antiguos se fueron de la ciudad muerta hacia el abismo, ¿aún siguen ahí? Pues ya todos se murieron. Y la respuesta no es fácil, ya que, según lo que pasó en el campamento, algo efectivamente había acabado con todos los miembros de ahí, algo andaba suelto. Comienzan a buscar la entrada al abismo, pero un olor desagradable e indescriptible capta su atención. El mismo olor que impregnaba el campamento destruido de Lake. Al adentrarse más, encuentran rastros de arrastre en el suelo, las típicas marcas que solo se dejan al mover objetos pesados. Luego, otro olor, gasolina.
Y ahí todo encaja. El único vínculo entre una cueva en medio de la montaña y el olor a gasolina debía ser el campamento de Lake. Y lo único que había faltado allí eran un hombre y un perro. Todo apuntaba a que algo había arrastrado los cuerpos hasta ese punto, hasta una abertura en donde emanaba el olor. Sin embargo, al seguir el rastro se encuentran en un callejón sin salida, con restos del campamento esparcidos, pero sin cuerpos ni criaturas. Lo que arrastraban los cadáveres también se debió topar con ese muro, ese callejón sin salida, y se devolvió. ¿Pero a dónde? Entre los murales se encuentran referencias a una torre cilíndrica gigantesca, así que asumen que podría ser otra entrada al abismo. A pesar del miedo, la curiosidad vence y deciden dirigirse ahí. En este punto exacto y con tantas preguntas que uno venía acumulando, pensé que la trama del libro se iba a desarrollar de otra manera, algo muy típico de Hollywood, digamos, que toda la locura era producto de la mente de Dyer, que todo era un delirio, que Dyer los había matado a todos y que andaba detrás de esas supuestas criaturas, pero todo era la locura de su mente, producto de algo en esas montañas. Entonces ahí tomaba sentido el nombre del libro y todo. Algo así, pensé que se iba a desarrollar, genuinamente algo interesante y todo, pero demasiado simple para la densidad de inteligencia de la trama que Lovecraft venía construyendo. Así que, pues, se quedó con un mero pendiente. Mientras más se alejan del olor a gasolina, más intenso se hace el olor indescriptible del inicio. Descubren los cuerpos del hombre y el perro desaparecidos, pero ¿qué los mató? ¿Por qué arrastrarlos hasta allí? Querían estudiarlos así como Lake estudió a esas criaturas. En ese instante, cuando todo parecía desbordarse, escuchan algo insólito. Un graznido de pingüino. Pero no cualquier pingüino, eran criaturas albinas gigantescas y ciegas, adaptadas a vivir en esas profundidades. Caminaban entre decenas de ellos hasta hallar finalmente la entrada del abismo. De ella fluía una corriente de aire cálido. Cuanto más avanzaban, más tibia se volvía la atmósfera. ¿Qué otros seres, además de sus pingüinos ciegos, podían estar ahí abajo? El propio Dyer lo resume con palabras que condensan la motivación de toda la historia. Y dice: el indescriptible hedor de aquellos seres era patente. Sin duda era suicida adentrarse en ese túnel en esas condiciones, pero la llamada de lo desconocido es más fuerte de lo que parece en ciertas personas. Siguen adelante, el aire ahora trae otro olor, putrefacción. El suelo, en cambio, parece limpio, pulido como cristal. Y entonces lo ven, 4 antiguos despedazados, bañados en su propia sangre verde. El horror los paraliza. ¿Qué pudo haberlos matado de esa forma? Los pingüinos, imposible, eran criaturas pasivas. La única explicación es mucho peor. Según los cálculos de Dyer, Lake había hallado 14 antiguos en total. 6 estaban muertos en el campamento, ahora sumaban 4 más. ¿Y los otros 4? El escalofrío se vuelve certeza cuando observan los cuerpos. Los desgarros coincidían con las descripciones de los murales. Los Shoggoths los habían matado. Una de esas masas protoplásticas, esclavos y constructores, cada vez más inteligentes, estaba allí, cerca, esperándolos. En ese instante, Danforth suelta un grito, y como si respondiera a una llamada ancestral, el eco retumba con un sonido aterrador. Aparece el Shoggoth y los comienza a perseguir. Huyen en medio del caos, los pingüinos gritan, llenos de pánico, y esa masa avanza con una velocidad monstruosa. Corren y aún así cometen el error fatal de mirar atrás. Lo que vieron fue tan abominable que Dyer asegura: ni la esposa de Lot pagó un precio tan terrible por mirar atrás. Esa referencia alude a la historia bíblica cuando la esposa de Lot desobedeció a Dios y miró hacia Sodoma en llamas, quedando convertida en una estatua de sal. Lo que vieron quebró sus mentes y sin embargo corrieron lo suficiente para alcanzar la superficie, huir hacia la ciudad muerta y llegar al avión. Al cruzar las crestas rumbo al campamento, Danforth lanza un grito desgarrador. Había visto algo por la ventana, algo que lo destruyó psicológicamente para siempre. Y así termina el libro. Lovecraft nunca nos revela qué fue lo que vio Danforth para que se volviera loco. Y creo que lo omitió al propósito, para que sea nuestra propia mente la que imagine qué diantres fue lo que volvió loco a Danforth. La persecución del Shoggoth es una de las mejores partes, el log personal. El tema central es la curiosidad humana y los límites que estamos dispuestos a cruzar con tal de alimentarla. Vean que todo empieza con una expedición científica común y corriente, pero poco a poco se convierte en un descubrimiento que amenaza con desmoronar la idea misma que tenemos de la humanidad y de nuestro lugar en el universo.
Y ojo, que ya de por sí la trama parece muy obvia. Estoy en peligro, me largo de aquí. Mínimo. Pero no, ellos deciden seguir explorando, no importa lo que sienten, miedo, ansiedad, duda, terror, incluso inestabilidad mental. Todo eso parecía funcionar como un combustible que los empujaba todavía más a querer saber sin importar el peligro. Y sí, puede sonar irresponsable, pero ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Seguir avanzando en algo aunque sepamos que probablemente saldremos lastimados solo porque la curiosidad nos picaba. Y luego está el destino de los antiguos, que acabaron cayendo a manos de su propia creación. Eso abre una conversación interesantísima. Una civilización que jugó con fuerzas más allá de lo que podía controlar y terminó pagando el precio. No es lo mismo que hoy se comenta casi en broma sobre la inteligencia artificial o la tecnología descontrolada. Al final, esa incomodidad es la misma, el miedo a crear algo que después ya no podamos manejar. Publicado en 1936, es un libro estupendo. Sí, puede sentirse un poco denso en algunos pasajes, pero es fascinante para quienes disfrutan esa tensión que se va acumulando mientras leen. Y lo mejor, el universo de Lovecraft es inmenso. Solo este libro está lleno de referencias a otros textos, como si fueran piezas de un rompecabezas aún más grande. Guillermo del Toro ha intentado por años llevar esta historia al cine. Incluso hay un breve corto en YouTube que muestra cómo podría verse su visión de la película. Hay también versiones ilustradas que me parecen súper útiles para tratar de darle forma a esas descripciones tan particulares que están en el libro, al menos en lo personal. A mí me fueron súper útiles. Lovecraft hace un equilibrio perfecto entre lo que dice y lo que no dice. Por momentos es minucioso hasta lo obsesivo. Nombres de montañas, direcciones, tamaños, detalles de la expedición y los seres, términos técnicos, pero luego de repente lanza frases como es imposible describir lo que vio, y utilizando a su favor la capacidad de cada lector para imaginar a su manera las cosas que está leyendo, procede a decir todas las sensaciones necesarias para que cada lector imagine su propio terror, volviéndonos cómplices, una parte activa del terror que nos está contando. Y claro, situar todo esto en la Antártida no es casualidad, un lugar inhóspito, helado, vacío, rodeado ya de por sí de muchas especulaciones, un lugar que pocos en el mundo han pisado, lo vuelve el escenario atemporalmente perfecto para que siempre sea una lectura que nos recuerde lo insignificantes que somos frente a un universo tan vasto y antiguo. Disfruten, en serio, de la capacidad que tiene la mente para imaginar todo esto. Nos vemos.